Hoy voy a ser la presentadora de Richard, y hoy vamos a tener la oportunidad de explorar juntos distintas técnicas de gestión de conflictos, así que es un gran honor contar con la experiencia, la expertise de nuestro facilitador y para que vayan conociendo también su perfil y su experiencia. Les voy a contar un poquito más de Richard. Richard es ingeniero informático con un máster en Project Management, cuenta con más de 10 años de experiencia liderando equipos de desarrollo de software, gestión humana y finanzas, cuenta con múltiples certificaciones como Scrum Master, Kanban, Design Thinking, frameworks escalados como Nexus, SAFe y Scrum Scale. Además es coach ejecutivo y su lema es que una empresa que practica la agilidad es un mejor lugar para trabajar. Así que ahora sí le damos una gran bienvenida a Richard. Y si les parece, vamos comenzando. Así logramos cumplir con nuestro time box de 60 minutos. Por favor, recuerden ir haciendo sus preguntas en el chat e ir participando activamente. Y también igualmente vamos a dar unos minutitos al final para contestar las últimas dudas que queden pendientes. Así que bueno, Richard, te doy la palabra para comenzar y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, gracias Gaby. Sí, ¿se me escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto. Ok. Bien, eh, hoy vamos a tener una charla, como bien comentó Gaby, acerca de la gestión de conflictos. Y yo elegí este tema porque creo que es como que universal, ¿no? Este, no importa qué profesión estemos ejerciendo, en qué grupo, en qué empresa estemos, o tal vez en nuestra propia organización trabajamos con personas y el conflicto es algo que debemos saber gestionar. Pero al menos yo en la universidad no llevé un curso de gestión de conflictos, ¿ok? Y entonces uno ha aprendido en base a la experiencia y a los consejos de nuestros líderes a lo largo del tiempo, ¿no? Hace ya algunos meses hice una pequeña investigación acerca del tema, con alguna bibliografía que les voy a compartir, y he sacado algunas herramientas que las quiero compartir con ustedes. Entonces, no son técnicas que yo me he inventado, son técnicas que yo he podido usar, ¿no? Y se las quiero contar para que ustedes luego, pues, elijan las que más le hace sentido y lo apliquen, ¿ok? Entonces, sin más, vamos con nuestra presentación. Ok, estos son las tres principales fuentes que yo he tenido para, digamos, empaparme de esta pequeña investigación de gestión de conflictos, ¿ok? Ahí sí los dejo para que puedan adquirirlo perdón, en Kindle, que está muy, muy económico, pero tengo también un pequeño estudio que luego lo comparto al foro para que lo puedan leer, ¿no? Es un pequeño estudio que está en inglés, pero se entiende muy bien. Bien, saqué de este estudio que justamente se los voy a compartir luego, CBP Global, nos comenta que una persona normal se la pasa en la semana 3 horas lidiando con conflictos, mínimo. O sea, 3 horas de nuestro tiempo semanal nos las pasamos en conflictos. Y el 18% de los gerentes pasan, el 18% del tiempo, perdón, de los gerentes pasa este tiempo gestionando también conflictos, ¿ok? Ese es mucho tiempo el que pasamos gestionando conflictos. Así que necesitamos alguna herramienta, algo que nos ayude. No todo puede ser en base a la experiencia, ¿no? Me caigo y me paro, me caigo y me paro. Necesitamos alguna herramienta, algo que nos oriente, que nos dé base. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo vengo a compartir un poco. Bien, voy a minimizar por acá porque no se me ve listo. Entonces, en principio, hay algunas consecuencias que pueden ocurrir si es que no gestionamos los conflictos y son un poco obvias, pero hay que tenerlas claro. Por ejemplo, un conflicto no expresado puede corroer silenciosamente las relaciones, ¿no? Mientras que un conflicto abordado abiertamente abre la puerta a la comprensión y a la resolución. Entonces, efectivamente, si un conflicto no se resuelve,
como dice ahora Emi Cayo, que es una de las autoras de los libros que les comenté al inicio, golpea directamente nuestra productividad. O sea, tú tienes un conflicto en un día con tu colega, con tu jefe, y no es que ahí quede. Normalmente puedes estar pensando en eso. Normalmente afecta tus emociones. Y si ya te tocan las emociones, definitivamente tu productividad cae. Es obvio, y hay muchos estudios acerca de eso. Entonces necesitamos herramientas que nos ayuden a gestionar estos conflictos, ¿ok? Bien, y si nosotros llegamos a gestionar los conflictos, no es solamente relacionado a la productividad, no todo es productividad, productividad, sino que nacen grandes ideas. Claro, porque si tú gestionas bien esa discusión, ¿no? Esa discusión que tienes con tu líder o con tus colegas, con tu grupo de trabajo, van a fortalecer los lazos y la creatividad florece, ¿ok? Porque claro, hay diferentes puntos de vista y salen cosas interesantes después de una buena discusión. De hecho, en los equipos que yo he logrado liderar, cuando noto que un equipo está realmente comprometido, cuando hay discusión. O sea, si todos entramos a la reunión y alguien habla y todos están de acuerdo y nadie, ¿no? Discrepa o aporta alguna idea, o se contradicen o no. Entonces yo creo que ese equipo todavía no está realmente comprometido. Es muy raro, ¿ok? Entonces la discusión no tiene por qué ser algo negativo. Bien, también otro beneficio de gestionar adecuadamente los conflictos es te sentirás más cercano de las personas que te rodean, ¿ok? Mejor clima laboral, mejor equipo, y obtendrás una mejor comprensión de lo que les importa y cómo prefieren trabajar, ¿ok? Entonces son muchos los beneficios que obtenemos si gestionamos los conflictos. Ok, entonces esto es un poco, tú dirás un poco obvio, claro, gestionamos conflictos siempre, ¿ok? Y sabemos lo que es un conflicto y sabemos un poco sus consecuencias y los beneficios. Listo. Ahora, ¿cómo lo gestiono? ¿Qué técnicas hay para gestionarlo? ¿Ok? Bien. Entonces, la primera técnica o herramienta es de esta autora, Ana Pola, es una coach ejecutivo, ¿ok? Tiene algunos cursos en LinkedIn, LinkedIn Premium, ¿ok? Y hay uno muy particular que es justamente gestión de conflictos, ¿ok? Entonces yo traje un poquito el resumen, lo que yo he podido aplicar y un poquito la teoría, ¿ok? Obviamente si quieren profundizar pueden ir a su curso en LinkedIn, pero yo les cuento cómo lo apliqué y más o menos cómo me sirvió, ¿ok? Entonces, ella lo que dice es que tenemos que ampliar nuestra perspectiva, ¿ok? Tenemos que ampliar nuestra perspectiva. Entonces, habla de tres perspectivas. La primera es la perspectiva del yo. Cuando yo tengo un conflicto con alguien, tiene una persona que está acá, digamos, en esta perspectiva, la segunda, que es el tú. Yo y tú, ¿ok? Tenemos un conflicto. Entonces, la primera es el yo, la segunda es el tú, ¿ok? Y la tercera es alguien de afuera, ¿ok? Alguien de afuera que va a ver cuál es la discusión o cuál es el problema entre el yo y el tú. Entonces, lo que dice ella es que tienes que pensar y tienes que ubicarte tú en esas tres perspectivas, ¿ok? Y las tres son importantes. El tema es que tienes que encontrar un equilibrio, ¿ok? Y lo que dice es muy interesante, ya lo vamos a ir revisando un poquito, pero en principio hay tres perspectivas, ¿ok? Entonces, tienes un conflicto, trata de tener estos tres puntos de vista, ¿ok? El primero, como les comentaba, es la perspectiva del yo. Y esto es importante porque tú tienes que saber un poco conocer tus límites, conocerte a ti, cuáles son tus valores, ¿no? Cómo te hace sentir esa discusión, ¿no? Como dice ahí, qué concepto generas sobre esa persona, ¿ok? ¿Qué emociones te genera esa persona con la que has tenido un conflicto? ¿Qué opinas de lo que está sucediendo? Todo es, ¿no? Yo, ¿ok? Todo lo que me afecta a mí, pero no te puedes quedar solamente en esa perspectiva, porque si tú quieres tener una buena comunicación, en las empresas necesitamos que la gente tenga una buena comunicación. Y tú quieres solucionar el conflicto aparte de tener una buena comunicación. No te puedes quedar solamente con lo que tú piensas.
o sea, sin tener espacio a todas las demás puntos de vista, ¿no? Tendrías un horizonte muy cortito, ¿no? Un análisis muy pobre del conflicto que hay realmente con esta persona, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, le voy a situar en un conflicto para ubicar estas tres perspectivas. Por ejemplo, eh, yo estaba liderando un proyecto, ¿ok? Y había que decidir si lo hacíamos por una iniciativa más que todo, si lo hacíamos con marco ágil o lo hacíamos cascada, ¿no? Si aplicábamos Scrum o aplicábamos cascada, ¿no? Y no todo, como ustedes saben, se aplica Scrum, ¿no? O un marco ágil, ¿no? No es para todo. Y en este caso teníamos un alcance cerrado, un tiempo, y prácticamente todo estaba estimado, entonces había que ejecutar, no había tiempo o no le encajaba el Scrum, digamos. Así que yo decidí por ir por una implementación cascada, porque ya teníamos el alcance cerrado y ya teníamos unos tiempos que cumplir, o sea, ¿dónde iba a aplicar? Se me quedaba corto todo el mindset ágil que nosotros sabemos. Pero una persona no estaba de acuerdo con eso. Y entonces teníamos cierto conflicto, ¿no? Cierto conflicto. Esa es la situación, se las explico. Entonces, en el yo pensaba en cómo me siento, qué me genera, todo eso, ¿ok? Te analizas. En la segunda perspectiva, tienes que pensar en esa otra persona con la que tienes el conflicto, en el tú, ¿no? En la otra persona. Entonces, pero para que tú te pongas en esta segunda perspectiva, ahí entra todo lo que es la empatía, ¿no? Y no es sencillo, o sea, tienes que actuar como esa persona, tienes que realmente ponerte en esos zapatos, o sea, tienes que pensar realmente como ella y tienes que olvidarte de tu personalidad. O sea, te sales del foco, en este caso de Richard, yo me salgo de Richard, qué es lo que yo quiere Richard, qué es lo que piensa Richard, todo eso me lo extraigo y solo me centro en esa persona con la que tengo conflicto, por dar un nombre en Pablo, digamos, tengo el conflicto con Pablo. ¿Ok? Entonces me hago ciertas preguntas. ¿Qué piensa él sobre mi planificación? ¿Qué le hace sentir ejecutar una planificación, perdón, en la que él no está de acuerdo? ¿Cómo se sentirá él? ¿Ok? ¿Qué opina sobre mi liderazgo? ¿Cuál es el motivo por el cual le cuesta aceptarlo? ¿No? Entonces me comienzo a hacer preguntas y tratándole de entender y comprender. ¿Ok? Entonces hasta ahí, digamos, Richard, obvio, un poco obvio, me analizo yo, analizo a la otra persona, hago una empatía para encontrar realmente una comunicación un poquito asertiva. Pero ojo, en estas dos perspectivas, obviamente el autor ahí sí hay que encontrar un equilibrio, porque ninguna es sana. Si tú estás solamente metida en la primera perspectiva, eres una persona que solo yo, entonces es difícil tener un espacio para justamente encontrar ese equilibrio, entender a la otra persona. Y si estás metida muy en la segunda perspectiva, vas a ser una persona que vive en base a lo que los demás piensan, ¿no? Es lo que dice el autor, en base a lo que los demás piensan. O sea, no te preocupas por ti. O sea, no importa lo que tú sientas, sino lo que el otro piensa. Entonces, ninguno de los dos extremos tenemos que estar al 100%. Hay que encontrar un equilibrio. Ok, ¿y dónde viene la solución del conflicto? Si logras tú ubicarte en la tercera. Si tú logras ubicarte mentalmente en la tercera perspectiva, es donde vas a encontrar, digamos, la solución al conflicto. ¿Ok? Y yo lo experimenté en ese momento. Ok, con la ayuda de un coach ejecutivo, recuerdo. Ok, y entonces, ¿en qué se basa esta tercera perspectiva? Bueno, la idea es que tú te pongas fuera de ese conflicto y lo veas de lejos, ¿no? Es como si ves a Richard y a Pablo y tú estás fuera de ese escenario y te pones a analizar qué le pasa a ellos. Entonces las preguntas que te haces son distintas, pero te tienes que creer ese papel, que tú estás fuera de eso. Y tú me preguntas, Richard, pero ¿cómo me ubico para estar fuera de ellos? Porque yo estoy en el yo, el tú, cómo me ubico para estar en la tercera perspectiva, ¿no? Mentalmente, y que realmente funcione? Bueno, una de las técnicas o herramientas que hay que hacer para lograrse ubicar en la tercera perspectiva es
cero emociones, cero emociones. Eres como una persona sin emociones, o sea, ni el yo ni el tú, nada te mueve, ¿ok? Solamente buscas entender, ¿no? Desde lejos, cero emociones. Entonces, preguntas como, ¿qué antecedentes hay en esta relación? ¿Cómo se ha comunicado la planificación o todo el plan de si va a ser por Scrum o cascada, ¿no? ¿Qué información necesitan las partes y no la tienen, ¿no? En fin, como un líder tal vez, ¿no? Como que lejano. Yo me ubiqué en esa tercera perspectiva como si fuese el gerente de la compañía, me puse. Yo soy el gerente de la compañía y veo a Richard y a Pablo discutiendo por qué estrategia hay que seguir para implementar la iniciativa, y yo me puse como si fuera el gerente. Entonces, yo lo que quiero es que esa iniciativa salga perfecta. Yo lo que busco es que ellos trabajen juntos. ¿Qué podría yo pensar? Y es ahí cuando yo logré estar en la tercera perspectiva, donde comencé a encontrar soluciones, ¿no? Comencé a encontrar soluciones. Entonces, ubicarse en estas tres perspectivas es la primera herramienta que yo les traigo para que puedan solucionar sus problemas. ¿Qué encontré yo? Para comentarles rapidito y luego irnos a otra herramienta. Pues en ese momento estratégico, yo encontré que yo no lo había hecho partícipe a Pablo de la planificación. O sea, era como si yo lo hubiera impuesto en ese momento, ¿no? No le había explicado al equipo por qué elegía algo realmente, cuáles eran los beneficios de ir por este camino y no por el otro, ¿no? Asumí que se entendía en ese aspecto, ¿ok? Y entonces luego entendí que a Pablo no le molestaba tanto el hecho de que lo haya hecho, haya decidido ir por una ejecución tradicional de Scrum, sino que lo principal de él, o sea, el interés que él tenía de la iniciativa es que iba a desarrollar más su experiencia en marcos ágiles y no la iba a tener. De hecho, ya había salido de un proyecto parecido y justamente quería desarrollar habilidades y veía esto un poco muy como lo que hacía antes y bueno, no le gustaba la dinámica. Pero logramos conversar y logramos entendernos y al final trabajar como equipo. Pero sí que fue difícil ese conflicto ya hace algunos años. ¿Ok? Listo, esta es la primera herramienta. Repito, pueden buscar a la autora en LinkedIn y profundizar sobre más detalles. Pero básicamente se lo estoy contando todo. Ok, hay una segunda herramienta que va alineada a una tercera y luego una conclusión y ahí terminamos, digamos, con esta charla. Así que es un poco corta, ¿ya? Pero hay que entender esta nueva herramienta. Entonces nos olvidamos de las perspectivas, ¿ok? Y esto, que es de Amy Calla, que es autora de dos fuentes de esta charla, que las comenté al inicio, ¿ok? Ella ha hecho toda una investigación, ¿no? Y la ha publicado en un estudio de Harvard Review y menciona, hay que identificar los tipos de conflicto en las organizaciones. O sea, ella hizo todo un estudio y claro, lo primero que ella identifica es el conflicto hay que darle solución, pero si yo no las categorizo, me voy a perder en todo el mar de conflictos que hay. Entonces ella considera, en base a su investigación, que hay cuatro tipos de conflicto en las organizaciones. Conflicto de relación, conflicto de tarea, conflicto de proceso y conflicto de estatus. Ahí se mueven todos los problemas de nuestra vida en las empresas, según ella. Y yo estoy bastante de acuerdo, ¿ok? Lo que ella también menciona es que no, el conflicto a veces puede ser un conflicto de relación y también un conflicto de tarea, ¿no? O sea, que pueden estar ahí. Pero nos ayuda a darle solución, porque cuando tú identificas los tipos, ¿no? Vas como que teniendo foco a qué le tienes que dar solución, si es a la relación, si es a la tarea, si es al proceso o si es un tema de estatus. Entonces tu foco, tu universo se reduce y es como que tienes más claro cuál es el problema, un poco más claro, ¿ok?
Entonces vamos a entrar en detalle a revisar qué cosa es cada uno de estos tipos y daremos algunos ejemplos, ¿ok? Pero en principio tienes que entender estos tipos para que tú cuando tengas el conflicto digas, ok, este es un conflicto de tarea o este es un conflicto de estatus. Y luego vamos a ver qué hay que hacer, según esta autora, para enfrentar los conflictos. Pero primero vamos a identificarlo. Entonces vamos a entenderles, ¿ok? El primer conflicto de relación. ¿A qué se refiere un conflicto de relación? Un choque de personalidades, ¿ok? Entonces, como que hay ahí, la personalidad choca y hay pues, conflictos, ¿no? Por ejemplo, ¿no te ha pasado que tú tienes un colega con el que tienes este conflicto de relación y te interrumpe en una reunión cada vez que tú hablas, te interrumpe, ¿no? O te manda un correo un poco sarcástico, ¿no? No sé si han tenido conflicto de relación. Yo una vez tuve hace años, conflicto de relación, ¿ok? Entonces, de eso se trata este conflicto de relación. Ahora, es como que viene también, si es que tiene una historia atrás, ¿no? Un problema entre esas dos personas. Acá en Perú, cuando vemos que dos personas tienen un pasado y que no se llevan bien y que siempre es así, le decimos como que ellos tienen un sancochado, le llamamos acá en Perú una jerga ahí, ¿no? Pero no sé cómo serán en los demás países. Si me entienden la idea, lo pueden poner en el chat como para culturizarme un poco de sus jergas también, ¿ok? Pero acá le llamamos como que ellos tienen un sancochado, tienen un problema, ¿ok? Conflicto de relación. Ahora, ya vamos a ver cómo podemos actuar, pero si tú logras gestionar bien estos conflictos de relaciones, entonces obviamente vas a tener una mejor comprensión de tu colega, ¿no? Y la relación obviamente va a mejorar, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo logro este, tratar este conflicto de relación? Ya vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero este es un conflicto de relación, ¿ok? El siguiente tipo de conflicto es la tarea, o sea, un desacuerdo, ¿no? Un desacuerdo en el objetivo previsto de una tarea o proyecto. Voy a poner esto un poquito más para acá, vista que me tapa. Ok. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, tú tienes la actividad identificada, qué es lo que se quiere hacer, pero justamente qué es lo que se quiere hacer genera el conflicto, ¿ok? Por ejemplo, ahí dice, no se ponen de acuerdo sobre cuánto riesgo debe asumir la empresa en un contrato con un proveedor. Y es algo que me pasó a mí, por ejemplo, yo tenía yo estaba liderando una iniciativa, ¿no? Y ustedes no saben si han trabajado en el sector banca, sobre todo seguros, hay toda un área de gestión de riesgos, ¿no? Un área de riesgos operativos. Y entonces hay un apetito de riesgo que la empresa asume, ¿no? Y hay otro apetito que obviamente no te deja asumir y hay que poner planes de acción. Entonces el tema era si aceptamos o no aceptamos el riesgo, ¿no? Y yo entré en conflicto con una persona de riesgo operacional porque yo consideraba que esto de acá era algo que la empresa debía aceptar y él consideraba que no, ¿ok? Que el riesgo era muy alto y yo decía que el riesgo era muy bajo y discutíamos. Y como yo tengo conocimientos también de gestión de riesgos, entonces discutíamos. Pero es algo de la tarea puntual, es algo, una actividad, algo que está clarísimo y que el problema es ese. Entonces, este conflicto de tarea es el más común que hay en las organizaciones, ¿ok? Entonces, obviamente, si tú gestionas bien el conflicto de tarea, pues vas a tener una comprensión más clara de las soluciones que deben realizarse. De hecho, la persona de riesgo operacional me explicó varias cosas, ¿no? Cosas que habían pasado antes, cosas y comencé yo a entender realmente por qué él era un poco cuidadoso en los riesgos que asumir, ¿no? Entonces, encuentras obviamente mejores resultados y también golpea la innovación, porque yo comencé a ver una nueva forma de gestionar ciertas iniciativas, ¿no? Entonces, mejorar algún tipo de, de producto y todo para que tampoco corramos los riesgos que la organización no quiere. Entonces, hay unos beneficios clarísimos de gestionar bien los conflictos de tarea, ¿ok? Entonces, tenemos los conflictos de, digamos, de relación y de tarea. Y el siguiente
Ay, que me está tapando acá Juliana que está entrando. Ok. Un conflicto de proceso. Ya no es qué actividad o qué tarea, sino cómo se está llevando a cabo eso. ¿Ok? ¿Cómo? El cómo, ¿ok? Un desacuerdo sobre cómo llevar a cabo un proyecto o una tarea. Por ejemplo, yo tuve un conflicto también, bueno, como estoy metido en una iniciativa de agilidad, de gestión de producto, ¿no? De todo eso, de lo que es el mindset ágil y enfocado a producto, pues yo discutía con la persona de marketing porque yo quería salir con un MVP, ¿no? Con un mínimo producto viable, ¿no? Para ver cómo nos va, para recibir feedback del cliente y todo. Pero el área de marketing quería salir con el producto terminado porque si salíamos con un MVP se podía dañar la imagen de la empresa, si algo no está completo, ¿no? Y todo el tema. Yo quería ir con las funciones que me iban a permitir validar ciertas hipótesis de si estábamos construyendo la aplicación como se quería, pero el área de marketing, por más que iba a ser focalizado a ciertas personas, ellos no, ellos querían salir con todo el producto completo, casi completo, ¿no? Y entonces entramos en una discusión de cómo salir al mercado, ¿ok? ¿Cuál era la estrategia a seguir? Si íbamos por un MVP o íbamos por un producto completo al mercado. Entonces, eso genera conflictos, ¿ok? Pero es conflicto de proceso, ¿ok? Entonces, si tú logras gestionar ese conflicto de proceso, pues lleva a la innovación, porque justamente recibes feedback, discutes, eres abierto a escuchar, ¿no? Y las nuevas ideas justamente se comienzan a mezclar y salen cosas interesantes, ¿ok? Y es más posible, soluciones, más soluciones al problema, ¿no? Un solo problema y muchas formas de hacerlo. ¿Qué otras maneras podemos hacer? Entonces, en ese caso que yo les cuento del problema del MVP y de salir con todo el producto al mercado, pues encontramos una nueva solución, ¿no? Como ya se imaginarán, más o menos término medio. Entonces salimos con un producto no tan completo, pero un poco más robusto y a un mercado digamos, a un mercado un poco más amplio, no tanto a un nicho para validar ciertas hipótesis, sino a un nicho o a un conjunto, digamos, de clientes un poco más amplio, ¿no? Entonces era otra manera de hacerlo, encontrar el equilibrio y lo hicimos. Entonces hasta ahí tenemos tres tipos de conflictos. Pero el último, que seguro les ha pasado un poco, es el de estatus. ¿Ok? Conflicto de estatus. Un desacuerdo en cómo hacerse cargo o tener crédito por el trabajo. O sea, las personas entran en discusión porque compiten para quién ejecuta ese proyecto de gran envergadura, ¿no? O yo he experimentado discusiones, no he sido partícipe porque como que no me importa esa situación, pero he visto cómo discuten gerentes o sí, gerentes jefes por quién tiene la oficina más grande, ¿no? O quién tiene más asistentes o demás, ¿no? Pero es un tema de estatus, de sentirse más importante en la organización que el otro. Entonces, eso también genera muchos conflictos. Si lo logramos gestionar bien, entonces vamos a tener una jerarquía clara y coordinar la forma de trabajar va a ser mucho más sencillo. ¿Ok? Entonces, esa autora lo primero que nos dice es que tenemos que identificar qué tipo de conflicto es el que queremos solucionar. ¿Qué tipo de conflicto es el que queremos solucionar? ¿No? Repito, algunos conflictos van a caer en varias de estas categorías, pero va a haber una que va a primar y ahí tenemos que ponerle foco. ¿Ok? Bien, entonces, si tú logras identificar, digamos, cuál es el tipo de conflicto, esta autora, en estas diversas investigaciones que ha realizado, nos da 4 formas de responder a un conflicto. Solo 4, ¿ok? Pueden haber muchas más, pero ella las ha agrupado al gran volumen de- del estudio que ha realizado, ¿no? Entonces había muchas formas, pero 4 eran las que, digamos, el 80% se resuelve de esta manera, con estas 4. Bien, la primera, no hacer nada,
¿ok? No hacer nada. Ya podemos entrar a detalle. Abordarlo indirectamente, abordarlo directamente y salir de la situación por completo. Yo experimenté la última, salí de la situación por completo, lo he experimentado, y abordarlo directamente. Las dos primeras, seguro las he hecho en el pasado, pero no he sido consciente que las he hecho, ¿no? Bueno, ahora que me pongo a pensar, sí digo, claro, las he abordado de esa manera, pero conscientemente, ¿no? Cuando comencé a revisar todo, conscientemente he hecho abordarlo directamente y salir de la situación por completo. Pero, repito, creo que todos hemos experimentado estas cuatro. Ya les voy a estar contando. Bien, entonces, ¿a qué se refiere con la opción de respuesta no hacer nada? ¿No? Entonces, tú ignoras, ¿no? Y bueno, si hay un conflicto, pues, como decimos acá, bueno, te lo tragas, lo asumes y con eso estás, ¿ok? Pero ¿por qué alguien elegiría no hacer nada en un conflicto? ¿Ok? Que es una respuesta muy válida, no hacer nada en un conflicto. ¿Por qué? Porque no tienes energía ni tiempo. Porque solucionar un conflicto te va a llevar energía, te va a consumir energía, pero también tiempo. Y tal vez tú no tienes este, ni tiempo ni energía para llevar esta solución. Por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía un conflicto con un proveedor, ¿ok? Teníamos un conflicto de proceso, ¿ok? Pero yo no decidí darle más, no importancia, sino no decidí solucionar el conflicto porque yo necesitaba que él me entregue cierta mercadería en una fecha, ¿ok? Y entonces consideré que en ese momento, si yo me pongo a solucionar el conflicto, ¿no? Por ahí mientras se va encontrando la solución, tal vez algo podía empeorar, algo se podía mover y la fecha como que podía verse comprometida. Entonces yo decidí no hacer nada en ese momento. Que una vez que reciba la mercadería y la cosa camine, pues recién poder abordar el tema, ¿no? Pero mi respuesta fue no hacer nada, ¿ok? No tenía el tiempo. O lo otro que puedes, la otra razón por la que puedes tomar esta opción de no hacer nada es que la otra persona tú la conoces y como que no está dispuesta a conversar contigo de una manera constructiva, ¿ok? Tú sabes de que si te echas a conversar con ella o con él, olvídate, va a estar peor, ¿no? Entonces, mejor es no hacer nada. O sea, es como si tú asumes de que no vas a lograr nada, no vas a lograr nada. Entonces, esa es tu opción, ¿ok? Y la otra, muy interesante que esta autora lo comenta y a mí me dice, claro, ¿no? Es, tienes poco o ningún poder. O sea, tal vez con el que tienes el conflicto es con el gerente general de la empresa, con el CEO. Entonces, ¿qué poder tienes tú ahí para solucionar algo? Tal vez ninguno. Entonces, ¿de qué te sirve intentar solucionar el conflicto? Tal vez no te sirve nada. Entonces, ¿para qué vas a hacer algo? Entonces, puede ser que simplemente no hagas nada y busques otras opciones de respuesta, que es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Ok? Entonces, no hacer nada al principio tal vez sea súper bueno, ¿ok? Tienes poco poder, no hay nada que hacer ahí, ¿ok? Bien, esa es la primera respuesta, no hacer nada. La segunda respuesta es abordarlo indirectamente, ¿ok? Quiere decir eludir la responsabilidad en lugar de afrontarla. Eludir en cierta manera, ¿ok? Porque de alguna manera estás respondiendo. ¿Y esto cuándo debes usarlo? ¿Cuándo tienes que abordarlo indirectamente? Bueno, cuando es importante guardar las apariencias. Va a depender mucho de la cultura de la empresa, ¿ok? Creo que en Latinoamérica no. Al menos acá en Perú y yo he trabajado un poquito en Ecuador, Bolivia, Guatemala, por ahí un poquito con gente de Honduras, Salvador. No hay, digamos, eso de que hay que guardar las apariencias. Al contrario, acá en Latinoamérica, América me parece que sirve a abordar el tema. Pero algunos colegas mencionaban, y también la autora en su estudio decía que, por ejemplo, en países asiáticos, Japón, abordar directamente los conflictos
no es muy adecuado, ¿ok? Va a depender del contexto, ¿sí? Entonces, si no es adecuado a nivel cultural, pues abordarlo directamente, entonces indirectamente puede ser una forma. Pero ¿cómo lo abordas indirectamente? Entonces, buscas a otra persona, ¿no? Que de alguna manera tú le cuentas el problema y esa persona interceda por ti, ¿ok? Esto te lo pongo un ejemplo. Hace poco nada más, una iniciativa que está llevando hace un año y medio, un año más o menos. ¿Qué pasó? Yo lideraba un equipo y había otra persona que sincronizábamos trabajo y él lideraba otro equipo, ¿ok? Pero yo estaba del lado del cliente, yo era el cliente, ¿ok? Y la otra persona me estaba desarrollando un software con su equipo, ¿ok? Yo era el cliente y mi equipo era equipo de personas del cliente, ¿ok? La otra persona me está desarrollando, repito, el software. Entonces, la otra persona, el otro Scrum Master, digamos, o Project Manager, me llama y me dice, Richard, hay un miembro de tu equipo que no se expresa bien, lo sentimos agresivo, ¿no? Que me parece que es una persona un poco malcriada, que está tratando mal a la gente, me lo dijo directamente a mí, ¿no? Pero claro, él no puede ir o no decidió en ese momento ir de frente con esta persona que supuestamente hablaba de esa manera, ¿no? O se expresaba de esa manera, porque es el cliente. Entonces, él vino a mí y me dijo, Richard, tú por favor ayúdame y hazle llegar esto, ve la manera para que él cambie esa actitud. Entonces, lo aborda indirectamente. Repito y hago un paréntesis, nosotros gestionamos conflictos siempre, pero si nosotros tenemos un poco de teoría y un poco de técnica, obviamente va a entrar en razón y lo vamos a hacer mucho mejor. Entonces, esta persona lo aborda indirectamente, ¿queda claro? Entonces, no solamente el contexto, sino también un tipo de estrategia, porque no quería chocar directamente porque sigue siendo el cliente. Y yo estaba del lado del cliente, no era planilla de esa empresa, pero trabajaba para ellos, ¿no? Ayudarle a ellos. Entonces, como que me pareció interesante su táctica de él y pudimos darle solución. ¿Ok? O bueno, también la otra persona estará más dispuesta a aceptar la opinión de otra persona. ¿A qué se refiere? Por ahí hablar con el jefe, porque al jefe sí le va a escuchar, ¿no? O al socio, a él sí le va a escuchar, a mí no. Entonces, si yo le digo directamente, va a ser nulo tal vez. Pero como ustedes ya estarán pensando, es un poco, tiene sus desventajas toda técnica. Por ejemplo, abordarlo indirectamente, a algunas personas les puede parecer de que, oye, esta persona está hablando a mis espaldas, ¿no? Esta persona está hablando a mis espaldas, entonces puede tomárselo mal. Entonces hay que ver justamente qué opción elegir dependiendo, ¿ok? Dependiendo, ahora vamos a ver algunos pasos. Pero esto es una opción válida, abordarlo indirectamente. La siguiente opción de respuesta es abordarlo directamente, ¿no? Vamos y hablamos con esa persona, ¿no? Buscamos activamente cambiar la situación hablando con la otra persona, ¿ok? ¿Esto cuándo lo vas a aplicar? Bueno, te preocupa que persiste resentimiento, si no aclaras algunas cosas, quieres conversarlo ya, y además has probado otras opciones y como que no te han funcionado. Entonces vas y lo abordas directamente. Ahora, hay todo un manual para hacer cómo abordar directamente estos conflictos, ¿ok? Qué lenguaje usar, todo eso ya sería tal vez motivo de otra charla, pero creo que nosotros como profesionales y la experiencia que tenemos, podemos diseñar un speech, asesorarnos, leer un poco y documentarnos para ir de frente y abordar directamente a esta persona y entrar a esa discusión, ¿ok? Entonces, es una opción válida elegir abordarlo directamente. Y la última es salir de la situación por completo, ¿ok? Entonces, tal vez tú ves y dices, ok, nada te funcionó, ¿ok? Nada te funcionó, lo intentaste, pero nada te funcionó y el conflicto sigue, ¿no? Entonces, esta solución lo que te dice, bueno, anda, cámbiate de empresa, busca otro proyecto, cámbiate de área, ¿ok? Y usa esta opción cuando
bueno, tú veas y dices, oye, pero yo consigo trabajo fácilmente, entonces, ¿para qué quedarte soportando ese conflicto que te afecta mucho, ¿no? Y te pone mal, ¿no? O estás tratando con alguien fuera de tu empresa donde sus trabajos perdón, no son dependientes, ¿ok? Entonces, como que ya no te relacionas con esa persona. Para que se entienda, si yo me llevo mal con un proveedor y estoy y me llevo mal con ese proveedor o con ese cliente o en fin, y me llevo mal, entonces, pero no es necesario, no es totalmente necesario que yo interactúe con esa persona. Entonces, una opción de respuesta puede ser de que, oye, ya no quiero trabajar con él, hacemos un change, colega, tú trata con él y yo no voy a tratar con él, ¿no? Seguro lo hemos hecho por ahí alguna vez. Eso también es justamente esta opción, ¿no? Salir de la situación por completo. No implica que yo deje la empresa, simplemente con esta persona ya no voy a lidiar, no busco solucionar nada, ¿no? Pero elimino todo contacto con esta persona porque el conflicto no logro darle solución, ¿ok? Entonces, no todo conflicto se va a solucionar. Lo que hay que encontrar es estar en una situación en la que podamos trabajar y vivir bien, ¿ok? Entonces, esta autora da estas cuatro opciones. Y como da cuatro tipos de conflicto y luego da cuatro opciones de respuesta, como nos ha hecho, y ahora se los muestro, como que un mapita para cómo seguir, ¿no? Cómo unir estas cosas, ¿ok? Y es este mapita que les voy a mostrar, ¿no? 5 pasos. 5 pasos para que tú gestiones el conflicto, ¿ok? Ahora, Mm, yo creo que primero y es bueno que asistan a esta charla, primero hay que entender cuáles son los pasos, ¿ok? Entender cuál es la razón de hacer estos pasos y luego comenzar a aplicarlos, ¿no? Si queremos ser personas que saben gestionar conflictos. Y yo creo que todos queremos saber eso, porque si no, ¿cómo manejamos grupos? Ahora, muchas personas les sale natural, pero otros necesitamos herramientas, ¿ok? Entonces, primero, comprender. O sea, va muy relacionado a la primera técnica que vimos, ¿no? Del yo, del tú y de la tercera persona, ¿no? Va sobre todo al tú, ¿no? Al ser empático, o sea, comprender. Tienes que averiguar ya, esa persona normalmente es conflictiva, cómo se relaciona con las demás personas, es algo normal, esta actitud de esta persona, en fin, averiguar todo lo que puedas sobre la persona que tengas el conflicto, tratar de comprender, ¿ok? Ese es el primer paso. Y eso involucra también mucho contexto, ¿no? El segundo paso es identificar lo que ya vimos, qué tipo de conflicto es, ¿ok? ¿Qué está causando el conflicto? ¿Es un tema de estatus? ¿Es un tema de tarea, de proceso, de relación? ¿Qué está causando el conflicto? Y como tú categorices cuál es el tipo de conflicto que tienes tú con tu colega, pues obviamente te va a dar más foco, ¿no? Ahí te vas a centrar. Entonces, cuando vengan las emociones y todo se comienza a poner turbio, tú sabes que el problema es un problema de proceso, ¿no? Y lo vas a tener clara, un poco más claro, cómo darle solución, ¿ok? A no saber realmente cuál es el problema. Ese es el segundo paso. El tercer paso es el contexto. O sea, tienes que saber cuál es el contexto de tu organización, de tu área, ¿no? ¿Para qué? Para que en base a ello puedas encontrar una forma de respuesta adecuada, ¿no? Entonces ya le decía yo un poquito extremista, ¿no? Los japoneses, los latinos, en fin, pero a veces las culturas son muy distintas. O sea, yo he trabajado habrán sido unas 8 o 9 empresas más o menos, ¿no? Y algunas se parecen, pero había unas 3 o 4 totalmente distintas de la cultura, totalmente distintas, ¿no? Entonces, alguna empresa muy, como le dicen los europeos, una vez que fui por allá, te tratan con algodones, ¿no? Con algodones, así muy delicados, muy políticos, pero otras culturas
muy duros, muy directos, ¿no? Y si tú no estás preparado, te choca la palabra, ¿no? Entonces, es fuerte, ¿ok? Pero tú tienes que entender ese contexto, ¿ok? En un área te pueden decir, mira, esto no me parece adecuado, y el mismo problema, el otra área te puede decir de otra empresa, como me han dicho, esto no me sirve, ¿no? Y entonces eso te va chocando. Entonces hay que entender el contexto. El cuarto paso es justamente, tú entiendes el contexto, tienes que enfocarte cuál es el objetivo. Es decir, tú vas a solucionar el conflicto, pero qué es lo que deseas tú lograr realmente, ¿no? Porque si vas a intentar solucionar un conflicto es porque tú quieres obtener algo, ¿ok? Si no logras tener un objetivo, que a mí me ha pasado por las sesiones de coaching que he dado y que también he recibido en parte, es que a veces el ego juega en contra, ¿no? Uno busca tener la razón, pero como que no tiene claro a dónde llegar, solamente busca tener la razón. Y eso no está muy bien, ¿no? Porque, repito, el ego te juega en contra, entonces, ¿para qué? Necesitamos un objetivo claro, ¿no? ¿Tiene sentido lo que yo quiero? ¿Es realista lo que yo quiero conseguir si me pongo a batallar, a meterle tiempo y energía a esta solución de conflicto? ¿Tiene sentido lo que quiero? ¿Es realmente realista lo que quiero? ¿No? Entonces, tengo que tenerlo claro, porque si no, repito, tal vez estoy en un ciclo nada más de demostrar que yo tengo razón. Y haciendo un paréntesis sobre la razón, la otra vez leí una frase y me gustó mucho, es que todos tienen razón, entonces nadie la tiene, ¿no? Entonces, cada uno ve el mundo de su manera de ver, con su mochila atrás, cómo fue educado, los jefes que tuvo, los padres que tuvo, los amigos, la educación, el país en que nació, los amigos, el barrio, todo eso influye en uno. Entonces, ¿cómo decirle tú no tienes la razón, yo sí tengo? Entonces, hay que ver la perspectiva completa. Y volviendo a la primera herramienta, las tres, ¿no? Ok, entonces tenemos un objetivo claro de lo que queremos conseguir. Y el último es justamente lo que acabamos de revisar. ¿Cuál de esas cuatro opciones de respuesta es la que más conviene? ¿No? No hacer nada, algo indirecto, algo directo o salir de esa zona, salir de toda situación que te genera el conflicto. ¿Ok? Ahora, una pregunta poderosa y se las pongo acá porque luego ya subiré el material y se los compartiré, pero una pregunta poderosa que tienen que hacerse es, ahí está, ¿no? ¿Estás haciendo lo mejor para la situación o estás optando por un enfoque que sea más cómodo para ti? ¿Ok? Entonces tienes que ver, ¿realmente estás buscando, ¿no? el objetivo o es algo que, bueno, es que a mí me da bien hacerlo indirectamente? O yo soy una persona que busca el conflicto. La autora también menciona dos perfiles de personas, que no hemos entrado a detalle porque tenemos límite de tiempo, pero menciona dos tipos de personas, las personas que buscan el conflicto y las personas que evitan el conflicto. Entonces, yo soy una persona que busca el conflicto, ¿no? Entonces, tal vez estoy buscando porque, bueno, se me da bien, ¿no? Pero por eso es hacerte bien esta pregunta poderosa, ¿no? ¿Es lo mejor para la situación? Entonces, estos son los 5 pasos que, digamos, engranan lo que hemos visto. Entonces, estas son las herramientas que yo quería compartirles el día de hoy. Espero que las usen, que las practiquen. A mí me ha servido muchísimo. Y como última reflexión, eh, yo considero que todo Agile Coach, todo Scrum Master, todo jefe de proyecto, todo líder de equipo tiene que saber solucionar conflictos. Tiene que saber solucionar conflictos. Yo considero que los libros que he colocado al inicio son de lectura obligatoria para todo profesional que lidere equipos, ¿no? Entonces yo voy a seguir profundizando en los conceptos, pero los invito a ustedes a gestionar porque es doloroso en las organizaciones, en los equipos, trabajar en un clima complicado. Pierden todos. Pierden la persona que está ahí, pierde el proveedor, pierde el cliente, no se consiguen resultados, perdemos todo. Creo que con una gestión de conflictos adecuada podemos todos
ser más felices en nuestro centro de trabajo o en la vida en general, ¿no? Listo, eso es lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención. Estoy abierto a algunas preguntas. Richard, tenemos algunas preguntas en el chat. Emilce nos pregunta si para la primera herramienta, ¿cómo se hace para que las partes se abran y digan realmente qué están sintiendo y qué quieren lograr? ¿Y cuál es el papel del mediador en ese caso? A ver, acá en la primera herramienta, ¿no? A ver, yo les cuento lo que pude vivir. Entonces, yo, cuando tuve este problema ya hace algunos años, recibí una sesión de coaching. Entonces, tenía mi coach y yo era el coachee, ¿no? Entonces, él lo que me hizo es una sesión eh, privada, ¿no? Y bueno, primero me hizo varias preguntas para yo ponerme en el yo. Eso fue sencillo, ¿ok? Me puse en el yo, porque era lo que yo quería, lo que yo quería, lo que yo sentía y ya. Cuando me mandó a que me ponga en el lugar del otro, ¿no? No fue ese mismo rato, sino que será su estrategia, no sé, pero me dijo que lo tengamos al día siguiente, porque quería incluso que yo me vista como se viste esa persona, ¿no? Y que si, ¿no? Que me vista, que me sienta, que me coma realmente, o sí, pues, que me convenza del papel, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me vestí algo un poco más jovial porque él era un poco más joven, entonces, ¿no? Me metí en el papel. Y luego me decía de que haga la cara como él hace cuando habla. O sea, que mi cuerpo haga los gestos que él hace. No, no era que yo le diga, mira, yo creo que él, no, no, él quería que yo me meta en el papel, que hable como él, que me exprese como él, que actúe como él, ¿no? En concreto. Entonces yo me tenía que meter mucho en el papel y él apuntaba, ¿no? Muchas cosas. Entonces me ayudó. De ahí en la tercera, repito, él me dijo, yo les comentaba, ¿no? Busca un escenario donde una persona, busca el papel de una persona que sea lejos de ustedes dos y como que los vea ahí. Y me dio el tic de, si de preferencia, que sea alguien que tenga más jerarquía, digamos, ¿no? Digamos, si el conflicto es entre hermanos, tal vez te pongas en la situación del padre o de la madre. Yo me puse en este caso en la situación del gerente. A mí me ayudó que la dinámica sea así, ¿no? De esa manera yo me pude extraer, digamos, y convertir en ese momento. Había muchas cosas que yo decía y no era consciente. Y luego él me apuntó y me dijo, Richard, tú dijiste esto. ¿No? Entonces me di cuenta que la tercera persona realmente, la tercera perspectiva es la que da la solución del conflicto, ¿no? Es la que, como no tiene emoción, como que está lejos, como que tiene la vista más práctica, ¿no? Entonces así lo experimenté yo con este coach y ya luego yo lo he ido trabajando un poquito. No sé si Muchas respondí a gracias. la pregunta bien. Gracias, Richard. Acá la audiencia está pidiendo si nos puedes volver a mostrar los libros que nos habías recomendado. Ah, ya, acá están los libros. Estos son los libros. Los dos últimos los encuentras en español, por eso los puse en español. El primero, que es la guía de lidiar con conflicto, eso sí, no lo he podido encontrar en español, solo está en inglés, pero ahí está. Los dos me gustaron mucho. El Amigallo tiene dos. La autora realmente se especializa en eso, una de sus fortalezas, pero con versiones cruciales también muy buena. Y esto sobre todo los que son gestión de líderes de proyecto, Scrum Master. Seguro algunos ya lo leyeron. Estos libros lo recomiendan a todos los Scrum Masters. Siempre. Todos los podcasts los escucho conversaciones cruciales. Sí, ¿alguna consulta más por ahí? Ahí tenemos una pregunta de Carolina que dice, si en un conflicto de relación con un par de otra área no permite acercarme y tampoco me puedo alejar porque debo trabajar con esa persona. Ya intenté manejarlo con intermediación, pero se puso peor y los ataques son más directos. ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, es que es súper complicado porque yo no conozco a profundidad eso, ¿no? O sea, no, sería difícil opinar, pero a ver, no conozco la realidad, pero entiendo de que
necesito trabajar con esa persona, el conflicto no se soluciona, digamos, intenté evitarlo, intenté de forma indirecta, tengo que trabajar con él sí o sí, porque si no implicaría cambiarme de empresa, la cual es una opción, como comentamos, pero tal vez no sea factible porque no puedo cambiar de empresa así nomás. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Yo les voy a comentar algo, algo personal, tal vez un poco, ¿no? De mi experiencia. O sea, al final el conflicto surge porque en mi experiencia y por lo que puedo investigar, hay un desacuerdo, y estoy de acuerdo con la autora, en alguno de esos tipos, ¿ok? Lo que yo tengo que, o lo que tú tendrías que hacer es justamente identificar cuál es realmente ese problema. ¿Es algo de relación? Vamos a suponer que sí, que tú no le caes, ¿no? Que es algo de tu personalidad o algo. Pero ahí, ¿qué se puede hacer cuando uno no le cae a otra persona? Es muy complejo darle solución a eso, trabajar con alguien que no hay química, ¿no? Y entonces, yo cuando no tengo química con alguien, y lo que me ha funcionado, repito, no estoy dando una receta porque lo que menos quiero dar, simplemente compartir, ¿ok? Es, yo me vuelvo vulnerable, es decir, cuento algo a esta persona o en equipo, ¿no? Para que vean realmente cómo soy yo como persona, no el Scrum Master, no el Agile Coach, el jefe de proyecto, sino cómo es Richard, ¿no? Porque yo considero que en el fondo todos somos personas de bien, al menos si estamos trabajando en una empresa, tenemos nuestro corazón, nuestros valores, nuestros hermanos, nuestros padres, familia, hijos, somos personas de bien. El tema es de que si no nos sincronizamos es porque, o si yo no le caigo a alguien, ¿no? No soy su mejor amigo, ok, pero podemos trabajar juntos, pero si yo le caigo mal a alguien y no me soporta es porque no me conoce, ¿no? Porque yo tengo valores, tengo defectos, virtudes, sí, pero no me conoce. Para que yo le caiga tan mal, es porque no me conoce, ¿no? Entonces yo trato de compartir algo. Entonces, si la persona tenía hijos, entonces yo comparto cosas que yo también vivo como padre, ¿no? Y voy tanteando ahí, ¿no? Voy siendo un poco vulnerable. Y entonces eso me ha ayudado a que me vean más como Richard, más como persona, que simplemente el líder o el jefe de un proyecto. Entonces, un poquito para cerrar la idea, lo que a mí me ha funcionado es tratar de que me vean como una persona que tiene los mismos deseos, problemas que todos, que necesite trabajo como lo necesitamos todos, no estuviera ahí, ¿no? Y que me vean como una persona que tiene familia, que tiene, tal vez, somos muy parecidos en muchos aspectos, pero para eso necesito compartirlo, ¿ok? Puede ser hablando, puede ser tener una actividad, ¿no? Indirectamente o directamente, pero a mí me ha funcionado. Y cuando yo compartí ciertas cosas, enfermedades que, por eso fue un poco vulnerable, ¿no? Compartí mi preocupación de que mi papá estaba pasando por una situación complicada de salud, ¿no? Entonces yo veía que su forma era distinta, porque él también, luego entendí que él tenía una abuela que también tenía problemas de salud, entonces como que los seres humanos vamos haciendo match, ¿no? A mí me funcionó para sanar una relación un problema, perdón, de relación, donde yo veía que no nos caemos, no nos llevábamos, ¿no? Que todo era así. Pero lo primero, repito, habría que identificar y bueno, y ver la manera, pero eso es lo que yo te puedo comentar. Ahí tenemos, gracias Richard, ahí tenemos a Emilce, no sé Emilce si querés activar el micro. Sí, buenas noches. Richard, una pregunta. Yo, pues lo que entiendo es como estas herramientas son como partiendo desde que yo tengo un conflicto con otro y yo tengo la conciencia y quiero mejorar esa relación por cualquier motivo. Pero si nuestro rol es de líder de ese equipo y vemos que hay dos personas que tienen el conflicto, ¿cómo podemos empezar a ayudarlos a gestionar? Pues a gestionar y a que lleguen a hacer esa conciencia, porque ahí veo que es como lo más complicado, ¿sí? Si hay dos personas que de pronto tienen un problema y yo soy el tercero que estoy ayudando de pronto a mediar,
¿cómo los ayudamos a que generen esa conciencia, que se abran, a que digan, venga, sí, yo me voy a poner en sus zapatos, etcétera? Como de pronto algún tip ahí para ese tema. Gracias. Ok, sí, efectivamente. Ok, entonces, eso es, bueno, es muchísimo, pero voy a tratar de resumir algún tip. Ok, a ver, efectivamente, yo no tengo el conflicto si no lo tienen dos personas y yo quiero que ellas se lleven bien o que dejen de tener conflictos, ¿no? Yo soy como líder, entonces ellos no van a ser conscientes y van a ponerse a leer, a investigar, ¿no? Ellos necesitan que yo le ayude a resolver sus conflictos, ¿ok? Ellos necesitan que yo le ayude a resolver los conflictos. Cuando yo he experimentado problemas fuertes con algunos miembros de mis equipos, ¿ok? Yo lo primero que trato es entender, conversar con uno, conversar con el otro, ¿ok? ¿Cuál realmente es el problema? Porque yo me pongo yo estoy ahí ya en la tercera perspectiva, o sea, ya estoy ahí ganado con esa perspectiva. Pero yo sí trato de entender a uno al otro sus puntos de vista, ¿ok? Soy yo quien hace el trabajo, soy yo quien clasifica y dice, ok, este es el tipo de conflicto, este es el tipo de conflicto. Hay un conflicto de relación, hay un conflicto de proceso o de tarea, ¿no? Y les hago llegar que yo ya identifiqué el conflicto, que es esto, los valido con ellos, ¿no? Valido individualmente todavía. Este es el conflicto, ok, ok. Entonces, cuando ya tengo el conflicto más o menos identificado, entonces no sigo esos 5 pasos, porque al principio lo seguía los 5 pasos, pero ya cuando tú vas agarrando práctica, ya es un poco más tu intuición, pero sí habría que, si estamos iniciando, seguir los 5 pasos, pero eres tú la que modela todo, ¿ok? Entonces hablo con cada uno, identifico, ¿ok? Y luego sí, hago una pequeña sesión y trato de hacer las preguntas correctas. Y eso va a depender del problema, ¿no? Pero hago las preguntas correctas, pero enfocándome a ese tipo de conflicto. ¿Cómo podemos? ¿Qué sugieres tú? ¿Qué sugiero yo? Pero no el problema de las personas, ¿no? El problema ya está identificado, que es de proceso o de tarea, ¿no? O de estatus, ¿no? Pero entonces hay que abordarlo así, al menos yo lo veo así. Y puedo cerrar con algo que yo aprendí también de un coach muy, muy experimentado, que me dijo lo siguiente, ¿no? En relación a eso. Y se los cuento a ellos cuando hay ese problema entre ellos. Cuando hay un conflicto, ¿ok? No hay que buscar quién tiene la razón, ¿ok? Sino que cuando hay un conflicto, hay que buscar qué es lo que se quiere revelar. Cuando dos personas discutan o tres, hay que ver qué es lo que se quiere revelar. Hay algo que quiere salir a la luz. Hay un proceso que no está bien y tiene que ser mejorado. Hay una tarea que no está clara. Hay un problema de estatus que no debería tener la organización, ¿no? Pero hay algo que se quiere revelar. Así que el conflicto no tiene por qué ser visto como qué problema, qué pesado, qué pesada, no, sino que hay algo que quiere revelarse, hay que descubrir eso y a eso darle solución. Entonces, cuando yo los quito a ellos, les quito el protagonismo de que uno tiene razón y el otro no, en fin, y me centro en lo que se quiere revelar del conflicto. Y cuando yo lo he encontrado, entonces lo que yo he experimentado estas personas es que a veces sí se sienten avergonzadas de haber peleado por algo tan sin importancia, podría decirlo. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, no sé si habrá gente acá de tecnología, pero hace algunos años, si había una persona de DevOps y otra persona de DevOps que sabían de DevOps, una, DevOps es como un método, una técnica, una forma de desarrollar software, ¿ok? Cuando habían dos personas de ese perfil, se peleaban porque se buscaban quién era mejor que el otro, quién sabía más que el otro. Era evidente, ¿no? Y cuando yo saco a la luz eso, que es un tema de ego, es un tema de estatus, es un tema de eso, ellos ya como que salen de protagonismo y comienzan a colaborar. Pero era evidente que querían demostrar que uno sabía más que el otro, ¿no? Entonces, lo que yo te puedo decir, el tip que te puedo dar es
tú tienes que facilitar todo, tú tienes que seguir el proceso, identificar, tú tienes que hacer todo el análisis, ¿no? Y al final mostrarles a ellos, ¿no? Cuál es el tipo de, digamos, de conflicto, el contexto, toda la información y buscar junto con ellos algún tipo de solución. Pero, repito, diles textualmente la frase que te acabo de decir. El conflicto está tratando de decirnos algo. Hay algo que se quiere revelar. Una vez que tú le encuentres eso, lo comentas y vas a ver que ahí hay buenos resultados. Porque es como que se despiertan y dicen, "Ah, vaya, por esto era, ¿no?" Entonces como que aceptan ciertas cosas. A mí me ha funcionado y espero que a ti también. No hay recetas, sabemos, pero a mí me ha funcionado no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Yo estuve casi un año, 8 meses estuve en terapia de pareja, solucionando conflictos con mi esposa. Entonces aprendía también, o sea, aprendió por todos lados, ¿no? Y por eso les comparto. Gracias, Richard. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Emilce, por la pregunta. Bueno, gracias, Richard. No sé si quedó alguna pregunta dando vueltas. ¿Alguien quiere aprovechar la oportunidad para preguntar algo más? Si no, vamos cerrando. Bueno, excelente exposición, Richard. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia con nosotros. Fue súper claro la forma en que abordaste el tema, súper interesante y daban ganas de seguir escuchándote para aprender mucho más. Antes de despedirnos, le voy a dar la palabra a Rubén, que nos va a hacer algún comunicado sobre la comunidad. Y en un ratito no se nos vayan, por favor, que queremos sacar la foto para que nos quede el recuerdo de este gran webinar Ah, junto sí, con porfa, la Richard. fotito, la fotito. La fotito, no se me vayan, por favor. Invítalos a activar la cámara, Gaby, Vayan para que activando vayan la rompiendo cámara, el por hielo. favor. Ahí está Cristina dando el ejemplo, muchas gracias. Emi, gracias. Bueno, mientras que van activando la cámara, primero que nada, Richard, saludos, buenas noches, gracias por la charla tan magistral. Como siempre, tenías tiempo que no estabas en la comunidad, pero siempre que llegas, llegas rompiéndola. Así que bueno, esperemos que antes que termine el año vuelvas a traerte otra charla así como esta interesante y podamos aprender más. ¿Ok? Así que muchas gracias, Richard. Muchas gracias ahí Gracias a por... ti, Rubén, muchas gracias. Dale, seguro. Bueno, comunidad, dos avisos parroquiales para los que están aquí, bueno, los que se quedaron. Éramos como 50 y se fueron bajando algunos. Uno, el próximo, el taller que teníamos para mañana de SAFE, para los que vieron en las redes, en el grupo principal, quedó para el día jueves, 6 de la tarde, hora de Colombia, hasta las 9 de la noche. Ahí vamos a cubrir las horas que no teníamos el día de mañana. Ese taller va a tener certificación de asistencia. Entonces, para que lo tengan muy presente, es es un taller de SAFE. Y dos, el próximo martes, el webinar quedó una hora antes de lo habitual. ¿Qué quiere decir? No va a ser a las 19:00 Colombia, va a ser a las 18:00, ya que va a ser una actividad de gamificación con Luis Mulato y como él está en Argentina, se le hace un poquito tarde, nos pidió adelantar. Entonces, para que lo tenga en cuenta, ¿ok? Era eso los anuncios que les quería hacer. Una vez más, muchas gracias. Ahí entonces, ¿quiénes faltan por las camaritas, Gaby? Vamos A todos, ver si ¿ya? ponemos aplausitos, corazoncitos, así nos queda una foto bien pintoresca. Una sonrisa. Bueno, cuento hasta 3. Tenemos 2 páginas, así que téngame paciencia. 1, 2, 3. Y ahora hacemos la segunda página. Vamos de nuevo. 1, 2 y 3. Perfecto. Muchas gracias. No se olviden de apoyarnos completando la encuesta que les dejamos en el chat